Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y vamos ya con las últimas explicaciones de este bloque, las cuales están referidas al apartado de ecuaciones trigonométricas. Todo lo que nos quede en los siguientes vídeos pues ya será resolución de los distintos ejercicios que hemos visto en este segundo bloque. Bien, pues al igual que vimos en el curso pasado, pues las ecuaciones trigonométricas pues serán aquellas en las cuales aparecen pues las funciones trigonométricas, ya bien sea seno, coseno, tangente o varias de ellas en una misma ecuación y actuando sobre un ángulo que es la incógnita, ¿vale? Y ese ángulo es el que hay que despejar. Como siempre, las ecuaciones habría que comprobar las soluciones porque pueden aparecer las soluciones extrañas, pues acordaos cuando teníamos las ecuaciones radicales, las ecuaciones logarítmicas, pues aquí igual. Y después la principal novedad, bueno, aparte de que va a haber ecuaciones un poquito más complejas que las del curso pasado, es que el año pasado solo resolvíamos ecuaciones eh, dando valores a los ángulos entre 0 y 360 grados. Este año lo que vamos a hacer es a cada una de esas soluciones que obteníamos le vamos a añadir una coletilla, que es esta. Vamos a añadirle a todo lo que tengamos más 360K. ¿Qué significa esto? Donde K es un número entero, pues que lo que vamos a hacer es referirnos a las infinitas soluciones que podríamos obtener dando vueltas a la solución a la cual hemos obtenido. Entonces siempre vamos a añadir esto, el 360K, ya digo, si K es positivo, pues daríamos vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj, si K es negativo, pues en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Esa es quizá la primera novedad y la segunda, pues ya digo, viene referida a que nos vamos a encontrar distintos niveles que vamos a comentar a continuación. Bien, pues aquí tenéis las pautas que vamos a utilizar para resolver dichas ecuaciones trigonométricas, muchas de las cuales ya las vimos el curso pasado y hay algunas que, bueno, son nuevas, principalmente las dos últimas, ¿vale? Y la primera. Bien, hay algunos pasos que son comunes también con el apartado de las identidades. Bueno, pues los vamos a comentar y, bueno, pues después veremos una gran cantidad de ecuaciones. Después, bueno, ya digo, lo que tenéis que hacer es cuando hagáis los ejercicios, ver en qué caso estamos de lo que tenemos aquí, ir al ejemplo correspondiente y nada, ir haciendo los mismos pasos. Bueno, pues cosas que podemos hacer, pues pautas. Lo primero, igual que en las identidades trigonométricas, sustituir fórmulas, es decir, si tenemos el seno, alguna razón trigonométrica de la suma de o resta de ángulos, del ángulo doble, del ángulo mitad, o bien simplemente las definiciones de cotangente, cosecante, secante, tangente, pues eso lo vamos a hacer. ¿Vale? Pues tendríamos pues operaciones con fracciones, en este último caso, pues ya lo que comentamos en el apartado anterior. También en el apartado anterior vimos que si nosotros teníamos al sustituir en alguna fórmula el valor del seno, coseno, tangente en algún ángulo conocido, pues poner el valor numérico correspondiente y nada, trabajar con él. Igual que vimos en las ecuaciones, vamos a llamarlas normales, en el apartado de álgebra, si hay denominadores, raíces, pues eliminarlos, pero cuidado en estos casos siempre comprobando las soluciones. Sacar factor común, algo que ya hemos trabajado en el apartado anterior, también tiene mucha importancia aquí con las ecuaciones. Y después, este paso sexto, me salto el quinto, también es muy parecido, lo hemos comentado ya en el apartado anterior. Es decir, si tenemos que, por ejemplo, eliminar el seno o el coseno, como veremos en uno de los ejemplos fundamentales, pues siempre como se eliminaban, para ello tenían que estar elevados al cuadrado y lo sustituíamos como 1 menos la otra razón, ¿vale? Al cuadrado. Entonces, como veis, muchas estas, las del 1 al 4 más las 6, pues muchas cosas las hemos hecho antes, salvo quizá eliminar denominadores y raíces. Y vamos ya con las que son un poco ya la novedad de este curso, ¿vale? Aunque este no lo entendáis, ahora os pondré varios ejemplos. Dice esta pauta quinta que nunca eliminar factores iguales a ambos miembros, ¿vale? Es decir, si nos aparece un seno de x a ambos lados, bien multiplicando y lo queremos cancelar, no lo hacer porque lo que va a ocurrir es que vais a eliminar también posibles soluciones de la ecuación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, cuando tengamos ese caso, vamos a pasarlo todo a un mismo miembro y vamos a aplicar esta pauta 4, la de sacar factor común, ¿vale? Ahora lo veremos en varios ejemplos a continuación.
Y después vamos a comenzar con las ecuaciones un poquito más complejas, aunque ya digo, veréis que alguna no es muy complicada, y tienen que ver cuando nos aparezcan senos y cosenos, ¿vale? Que no estén elevados al cuadrado. Entonces, puede ocurrir que estemos en este caso de la pauta 7 o de la pauta 8. Parece que la diferencia es mínima. Fijaros, esto lo que nos viene a decir es que si pasamos el seno y el coseno a un miembro, que no haya ningún número, ¿vale? Que nos quede igualado a cero, o en este caso que nos quede igualado a un número que no sea cero. Hay que actuar de manera distinta. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir entre el coseno de x, ¿vale? Para trabajar con la tangente, aquí el coseno desaparecería, aquí nos aparecería la tangente, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer en este caso, cuando una vez pasado el seno y el coseno, vuelvo a decir, no están elevados al cuadrado para no poder eliminarlos, nos queda igualado a un número, lo que vamos a hacer es un procedimiento, pues bueno, similar al de las raíces. Vamos a aislar o bien el seno o el coseno, vamos a elevarlo al cuadrado y después vamos a ir aplicando alguna de las pautas anteriores, ¿vale? Ya digo, lo mejor es que vayamos ya a ver los ejemplos y ya veréis cómo vamos a ir aplicando todas estas pautas. Bien, pues como hice ya con el apartado de identidades trigonométricas, vamos a ver los primeros ejemplos, los mismos que en el curso pasado. Vamos a empezar por ecuaciones muy sencillitas eh, y sobre todo vamos a trabajar con la detección de las soluciones, ¿vale? Bien, pues nada, esta primera ecuación nada, no tiene nada. Fijaros, 2 coseno de x igual a menos raíz de 2, pues evidentemente lo que vamos a hacer es este 2 pasarlo dividiendo y tendría que ver para qué valores de x tenemos que el coseno tiene este valor. Bueno, mirad lo que hacíamos. Fijaros que el valor raíz de 2 partido de 2 para nosotros es conocido. Entonces, lo que vamos a determinar primero es lo que sería el valor del ángulo, perdón, sí, el valor del ángulo conocido. En este caso, pues ¿quién sería ese ángulo? Si quitamos el menos, el coseno valdría raíz de 2 partido de 2 si el ángulo fuera 45 grados. ¿Vale? Bien, pues fijaros, esto es lo que he hecho aquí. Olvidarme del menos, ¿vale? Y saber que el ángulo que vamos a referirnos está relacionado con 45 grados. Pero fijaros, ¿qué pasa? Que el coseno es negativo. Y el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Bueno, ¿qué fórmulas teníamos en el segundo y tercer cuadrante? 180 menos alfa, ahora va a ser x, y 180 más alfa. Vale, aquí los 4 casos nuevos que hemos visto este curso, el de 90 menos alfa, 90 más alfa, 270 menos alfa, 270 más alfa, esos no van a aparecer. ¿Vale? Así que estar tranquilos y ya digo, siempre vamos a relacionarlo pues bien con 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, ¿vale? Bien, entonces, como el coseno es negativo, hemos dicho que está en el segundo o tercer cuadrante y para sacar este valor x, lo que sería el alfa que veíamos antiguamente, nos olvidamos del signo y determinamos el ángulo, ¿vale? Que ya conocemos del primer cuadrante, que sería 45 grados. Por lo tanto, como las soluciones han de estar en el segundo y tercer cuadrante, 180 menos 45 sería 135 grados y 180 más 45, 225. Y el año pasado nos quedábamos ahí y acabamos y vuelvo a decir, ¿qué vamos a hacer a cada solución? Le vamos a añadir esto más 360k, ¿vale? Donde k es un número entero, para obtener las infinitas soluciones que se obtienen, pues ya digo, dando vueltas, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Entonces, por eso ahora le vamos a añadir esto, pero ya, nada más. No lo vamos a expresar tampoco en radianes, que podéis encontrar en otros sitios, lo vamos a dejar así con grados sexagesimales. En el segundo ejemplo, ¿qué tenemos? Menos 4 tangente de x más 4 igual a 0. Pues despejamos la tangente. Este 4 pasaría al otro lado restando. Al dividirlo entre menos 4, menos entre menos más. 4 entre 4 a 1. Que la tangente valga 1. Pues la tangente vale 1 en 45 grados. ¿Vale? Bien, con lo cual ya tendríamos una solución. Pero la tangente es positiva en el primer y en el tercer cuadrante, ¿vale? Y en el tercer cuadrante, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? 180 más x. Como x es 45, por lo tanto la solución sería 225. Aquí tenéis las dos que hemos determinado, le añadimos más 360k. Y atender porque estas soluciones,
cuando tenemos dos soluciones expresadas así, muchas veces se pueden expresar con una única fórmula. Y ya digo, si lo entendéis perfecto, lo podéis dejar así, pero digo, por si a alguno pues le está echando un vistazo en otro sitio y ve que no le coincide la solución, va a ser por esto lo que os voy a indicar ahora. Ya digo, yo lo voy a hacer creo que en todos los ejemplos que pueda agrupar lo voy a ir haciendo, pero bueno, si no lo hacéis no pasa nada. Mirad, cuando encontréis dos soluciones que difieran en 180 grados, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner x igual al ángulo más pequeño más 180 grados por k, ¿vale? Porque ya digo, fijaros que tenemos 45, 225, si yo acá le diera el valor 1, pues tendríamos después 405, que es 225 más 180, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, siempre que encontréis un par de soluciones expresadas de esta manera que difieran en 180 grados, las podemos poner como x igual al ángulo más pequeño más 180k. Seguimos recordando ejemplos del curso pasado. Tenemos ahora 2 seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Pues despejamos el seno, pasa el 1 al otro lado positivo, el 2 dividiendo, con lo cual ahora fijaros que como tenemos un cuadrado sería más menos la raíz, sería más menos la raíz de un medio, que sería por un lado 1 partido de raíz de 2 y por otro lado menos 1 partido de raíz de 2, pero lo racionalizamos y fijaros que nos vuelven a aparecer valores que nos suenan, ¿vale? Entonces, fijaros, raíz de 2, en primer lugar, ¿el seno dónde sería positivo? Pues en el primer y segundo cuadrante. ¿Y qué ángulo conocemos del primer cuadrante que tenga por valor en el seno raíz de 2 partido de 2? 45. Entonces tenemos una solución es 45 más 360k, ¿vale? Y la otra solución, como estábamos en el seno es positivo, en el segundo cuadrante pues sería 180 menos 45, que sería 135 grados más, ¿vale? El 360k. Por otro lado, ¿dónde el seno es negativo? En el tercer y cuarto cuadrante. Y como volvemos a tener el raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Pues el x sería 45 grados, pues entonces serán 180 más 45, es decir, 225 grados más 360k, y 360 menos 45, que sería 315 grados más 360k. Y aquí tendríamos ya todas las soluciones. Pero como os he dicho, yo voy a expresar, si las puedo expresar más reducidas, pues lo voy a hacer. Fijaros que ni las dos primeras ni las dos últimas difieren en 180 grados, pero fijaros que la primera y la tercera sí, ¿vale? Como os indico aquí, y la segunda y la cuarta, fijaros que difieren en 180 grados. Pues entonces voy a agrupar la primera y la tercera y la segunda y la cuarta. ¿Cómo os he dicho que hay que hacerlo? Pues cuando tengamos dos soluciones que difieran en 180 grados, ponemos x igual al ángulo más pequeño, 45 grados más 180k para 1 y 3, y para 2 y 4 sería x igual a 135 grados más 180k. En el cuarto ejemplo, pues tenemos, fijaros, una ecuación que es 2 coseno cuadrado más 3 coseno de x menos 2 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, ¿vale? En coseno de x. Algunos os dirán que podemos hacer cambio de variable para trabajar, no estar poniendo el coseno todo el tiempo, pero bueno, yo creo que, fijaros que solo aparece aquí, yo no lo voy a hacer. Entonces, una ecuación de segundo grado en coseno de x, pues la resuelvo. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido de 2a. Aquí tenéis los cálculos, no voy a pararme, y salen estas dos soluciones, ¿vale? La primera, coseno de x, un medio. Por lo tanto, el coseno es positivo, con lo cual vamos a estar en el primer y en el cuarto cuadrante. Como no tiene el menos, ya directamente, ¿qué ángulo conocemos del primer cuadrante cuyo coseno valga un medio? Pues 60 grados. Pues x igual a 60 grados más 360k. Y hemos dicho que el coseno es positivo, con lo cual tenemos otra solución en el cuarto cuadrante. Con lo cual sería 360 menos este ángulo, menos 60, que sería 300 grados más 360k. Y por otro lado, el valor que se obtiene en negativo sería este, menos 2. ¿Pero qué pasa? Que menos 2 es menor que menos 1 y el coseno está comprendido entre menos 1 y 1. Es decir, de aquí no vamos a obtener ninguna solución. Y vamos con la última ecuación que la hemos sacado de los apuntes del curso pasado, y es la siguiente. Tenemos coseno cuadrado de x más seno de x menos 1 igual a 0.
Bien, tenemos una ecuación que parece que es de segundo grado, pero la diferencia es que antes teníamos siempre cosenos y aquí aparece un seno, ¿vale? Entonces, para resolver una ecuación de segundo grado, pues tiene que aparecer solo una razón trigonométrica. Y como vimos en el tema anterior con las identidades y como os he dicho ahora con las ecuaciones, si nosotros queremos eliminar el seno o el coseno eh, y aplicar una fórmula, este tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces voy a eliminar el coseno cuadrado, que es 1 menos la otra razón, seno al cuadrado. Entonces lo he puesto aquí, 1 menos el seno cuadrado de x más seno de x menos 1 igual a 0. Entonces fijaros, el 1 y el menos 1 se va. Y me queda una ecuación de segundo grado en seno incompleta, ¿vale? Entonces, si esto fuera menos x cuadrado más x igual a 0, ¿vale? Sacaríamos, pues, factor común. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Sacando factor común al seno, me quedaría seno de x que multiplica a menos seno de x más 1 igual a 0. Igualamos tanto el seno de x como el paréntesis a 0. Entonces, de igualar el seno de x, pues entonces, en el seno, ¿dónde vale 0? ¿Vale? Pues aquí ya no tenemos que pensar en los cuadrantes porque si os acordáis, los valores 0, 1, menos 1 se daban en lo que llamamos los 4 puntos cardinales, ¿no? O bien 0, en 90, en 180 o 270 grados. En el seno, la altura vale 0, tanto en 0 grados como en 180 grados. ¿Vale? Entonces, le añadimos el 360K y como difieren en 180, me quedo x igual a 0 más 180K. Como el 0, pues no es necesario ponerlo, fijaros, las dos soluciones serían esta misma que está aquí. Por otro lado, si cogemos el paréntesis y lo igualáramos a 0 y pasaríamos pues el seno al otro lado, pues quedaría que el seno vale 1. ¿Dónde la altura vale 1? Pues únicamente en 90 grados, pues x igual a 90 grados más 360K. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, los valores de x en las ecuaciones, os voy a mostrar alguno donde no es exacto, pero ya digo, tienen que estar referidos, ya digo, a 30, 45, 60, pero también a 0, a 90, 180 y 270, ¿vale? Con eso nos tenemos ya para casi todos los casos. Bien, pues lo dicho, con este quinto ejemplo acabo el repaso de los del curso pasado. Vamos a empezar a complicar un poquito la cosa y a ver pues pautas nuevas en las cuales pues vamos a tener que utilizar las fórmulas, vamos a tener que hacer pues algunos de los pasos indicados con anterioridad. Vamos con ello. Bueno, pues vamos con un ejemplo para ser el primero referido a este año que tiene varias pautas muy importantes, muy importantes. Vamos a utilizar mínimo 3 de las que hemos visto con anterioridad. Tenemos esta ecuación, seno de 2x igual a la tangente de x. Bueno, pues si os fijáis aquí, podemos hacer varias cosas. Podemos aplicar la definición de tangente y podemos aplicar la fórmula del seno del ángulo doble. ¿Vale? Pues entonces ya aplicamos una de esas pautas nuevas, que es la aplicación de fórmulas. Entonces, el seno del ángulo doble sería 2 veces seno coseno igual a seno partido de coseno. Entonces, aparecen denominadores. Pues los eliminamos. Este coseno pasaría multiplicando. Y aquí cuidado con esta pauta. Porque yo ya he visto en muchos apuntes por ahí por internet o gente que venís de clase particular que os dicen que podemos dividir entre el seno de x y cancelarlo. Bien, si eso lo hacéis, os vais a perder alguna solución, con lo cual estaría incompleto, ¿vale? Sí que resolveríais esta parte de aquí del paréntesis, pero estas soluciones os las vais a comer, con lo cual, pues ya digo, no va a estar bien la ecuación. Vuelvo a decir, en este caso que tengáis a ambos lados algo que, aunque esté multiplicando, se pudiera cancelar, no lo hagáis. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, como os dije en la pauta, es, vamos a pasar todo a un miembro, voy a pasar el seno de x al primer miembro y vamos a sacar factor común. ¿Vale? Ya digo, pues como veis, varias pautas. Sustituir, creo que esta es facilita, quitar denominadores, eso ya lo sabemos de las ecuaciones, y esta es muy importante, ¿vale? Os lo vuelvo a repetir. Ya digo, algunos pueden decir, ¿divido entre el seno de x? Pues por poder se podría hacer, pero vuelvo a decir, estas soluciones desaparecerían. Entonces, pasamos siempre al primer miembro, sacamos factor común y a partir de ahí pues ya hacemos lo conocido, es decir, cuando tenemos un producto igual a 0, pues bien, el seno de x igual a 0,
que ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? Que sería en 0 y en 180, le añadimos el 360K, que las podemos poner las dos de esta única manera. Y por otro lado sería resolver esta ecuación, 2 coseno cuadrado de x menos 1 igual a 0. El 1 pasaría al otro lado, suman con signo positivo, el 2 divide en 2, entonces me quedaría que coseno cuadrado de x igual a un medio. Igual que hicimos antes con el seno, pues más menos la raíz de un medio, que sería racionalizado, raíz de 2 partido de 2. Bien, entonces, de aquí siempre vuelvo a decir, para obtener las soluciones, dos cosas: fijarse en el signo y después olvidarse de él para ver qué ángulo del primer cuadrante vamos a utilizar. Raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Pues el ángulo cuyo coseno es este valor es 45 grados, ¿vale? Entonces tendríamos 45 grados más 360K. Y por otro lado, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante, pues 360 menos 45, 315 grados más 360K. Aquí, si os fijáis, es el mismo valor, pero en negativo, es decir, seguimos utilizando el 45, pero el coseno es negativo en el segundo y en el tercero. En el segundo, 180 menos 45, que sería 135, y en el tercero, 180 más 45, 225 grados. Le añado el 360K. ¿Vale? Como ocurría igual que antes, pues fijaros, lo que he hecho es agrupar la primera y la tercera, porque perdón, no difieren, es la primera y la cuarta. Aquí antes era la primera y la tercera, no. La primera y la cuarta difieren en 180 grados y la segunda y la tercera también difieren en 180 grados. Entonces, de la primera y la cuarta sacaríamos x igual a 45 más 180K, y de la segunda y la tercera, cuidado, el menor sería 135, ¿vale? Más 180K. La siguiente ecuación parece una tontería, ¿vale? Pero bueno, tiene una pauta que ya he comentado antes, que era una novedad, y bueno, a veces que no la veis muy bien. Fijaos, tenemos una ecuación muy sencillita. Hay que ver en qué ángulos el seno vale lo mismo que el coseno. Diciendo esto ya os vendrá a la cabeza ya el ángulo 45 grados, pero vamos a ver si hay alguno más. Bien, fijaros, tenemos una ecuación con seno y coseno. Normalmente cuando tenemos ecuaciones con seno y coseno, una pauta, la principal, es intentar eliminar uno de ellos, pero fijaros, para eliminarlos, ¿qué tiene que ocurrir? Ya os lo he dicho con las identidades trigonométricas, que o bien el seno o el coseno tendría que estar elevado al cuadrado, ¿vale? Para poder quitarlo y quedarnos con una ecuación de segundo grado en la otra razón. Pero aquí no lo están. Entonces, en las dos últimas pautas que os he puesto nuevas de este año, lo que hacíamos era pasar el seno y coseno al mismo miembro y ver a qué estaba igualado, si era a 0 o a un número que no fuera 0. Fijaros, si yo pasara el coseno restando al primer miembro, me quedaría seno de x menos coseno de x igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso, en el cual tengamos el seno de x, el coseno de x con grado 1 y no aparezca ningún numerito más, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dividir entre el coseno de x. Si dividimos, seno entre coseno sería la tangente y el coseno entre coseno nos daría 1. Entonces lo que tenemos que ver es en qué ángulos cumplen que su tangente es 1. Entonces, 1 ya lo hemos dicho, 45 grados más 360K, y la tangente también es positiva en el tercer cuadrante, con lo cual sería 180 más 45, 225 más 360K. Como ambas soluciones difieren en 180, podemos ponerla como x igual a 45 más 180K. En el siguiente ejemplo, fijaros, aparece solo una razón trigonométrica, que es la tangente de x, y tenemos 1 elevado al cuadrado, es decir, una ecuación de grado 2. Es incompleta, porque no habría lo que sería el término independiente, el numerito, entonces lo que hacemos es sacar factor común. ¿Vale? Nos quedaría esta expresión, igualamos a 0 ambas cosas y tendríamos que resolver, ver cuándo la tangente de x vale 0, para qué ángulos vale la tangente 0, y igualando esto a 0, cuando la tangente de x vale 1. La tangente de x, ¿dónde vale 0? Pues donde valga 0 el seno, ¿vale? Entonces, el seno vale 0, toma altura 0, en 0 y en 180 grados. Le añado el 360K y estas dos, como difieren en 180, pues podríamos ponerla como x igual a 180K. ¿Dónde la tangente vale 1? Pues ya lo tenemos resuelto en el apartado anterior. Aquí lo tenéis, 45 y en 225, que también lo podemos poner como una única, ¿vale?, expresión. En el siguiente ejemplo tenemos esta ecuación. 4 por el coseno de 2x más 3 por el coseno de x igual a 1. Bueno, pues
Aquí el coseno no podemos hacer nada. ¿Y qué tenemos aquí? El coseno del doble del ángulo. Pues aplicamos la fórmula, que era coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Fijaros a qué ocurre. Podríamos quitar el paréntesis, pero analizamos. Tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado y coseno. Aparte, un número. Entonces, vuelvo a decir, en este caso, fijaros que tenemos por aquí, el coseno se repite y el seno lo tenemos elevado al cuadrado. ¿Qué podemos entonces hacer con este seno cuadrado? Eliminarlo, ¿vale? Entonces, podríamos sustituir el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Cuidado, con este menos que está ahí delante, entonces tendríamos 4 que multiplica el coseno cuadrado de x y ahora sería, aquí tenéis el seno cuadrado, ¿vale? Entonces sería menos 1 más coseno cuadrado. Entonces fijaros que el paréntesis sería 2 coseno cuadrado de x menos 1. O si os resulta más cómodo, podríais haber quitado el paréntesis, sustituir el seno cuadrado también por 1 menos coseno cuadrado y ahí trabajarlo mejor, ¿vale? Pero bueno, yo lo he hecho así. Quito el paréntesis ahora, entonces sería 4 por 2, 8 coseno cuadrado de x menos 4 por 1, 4, más 3 coseno de x igual a 1. Paso este 1 al primer miembro y entonces me quedaría la ecuación de segundo grado en coseno de x, 8 coseno cuadrado de x más 3 coseno de x menos 4 menos 1 menos 5 igual a 0. Bien, pues aplicamos la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado. ¿Vale? Aquí en lugar de x ponemos coseno de x, aquí tenéis los cálculos y obtendríamos estas dos soluciones, 5 octavos y menos 1. Bien, este caso, si en el examen no se puede utilizar calculadora, no va a aparecer, ¿vale? Y lo normal es que en esta parte yo no os deje la calculadora, pero bueno, tenemos que verlo todo porque ya digo, no siempre vamos a tener esas situaciones y en otros problemas pues, pueden salir valores que no se obtengan directamente con los valores del primer cuadrante, etcétera. Entonces, ¿que saliera esta situación? Bueno, pues tenemos que calcular el ángulo. ¿Cómo se hace eso? Pues shift coseno de 5 octavos y saldría este ángulo aproximado, ¿vale? Más 360K. Y ahora, como el coseno es positivo, tendríamos la otra solución en el cuarto cuadrante. Entonces tendríamos que hacer 360 grados menos este ángulo, que tendríamos este valor de aquí, ¿vale? Y el otro valor que se obtiene es menos 1. Los valores 0, 1, menos 1, acordaos que siempre en los 4 puntos cardinales. ¿Dónde el coseno toma valor menos 1? ¿Dónde la x vale menos 1? Pues en 180 grados, ¿vale? He hecho la x, la abscisa, ¿vale? Entonces, x 180 grados más 360K. En la siguiente ecuación tenemos que 2 seno de x por coseno cuadrado de x menos 6 seno cubo de x igual a 0. Bien, bueno, pues si nos fijamos tenemos por un lado seno, coseno cuadrado y seno cubo. El seno se repite, con lo cual lo ideal sería eliminar este coseno. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque está elevado al cuadrado. Como el coseno es 1 menos el seno cuadrado, lo ponemos aquí, quito el paréntesis, entonces me quedaría 2 seno de x por 1, 2 seno de x menos 2 seno de x por seno cuadrado sería 2 seno cubo de x menos 6 seno cubo de x igual a 0. Si os fijáis, podemos agrupar el seno cubo, menos 2 menos 6 sería menos 8, igualado a 0. Y si os fijáis, nos queda una ecuación de tercer grado, ¿vale? Una ecuación de tercer grado donde no tenemos término independiente en seno de x. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, siempre cuando teníamos una ecuación de tercer grado, ver si se puede sacar factor común. Y en este caso podemos hacerlo a 2 seno de x. Lo tenéis aquí, que multiplicaría a 1 menos 4 seno cuadrado de x igualado a 0. Con lo cual, tendríamos que los dos factores los igualaríamos a 0, 2 seno de x igual a 0 y 1 menos 4 seno cuadrado de x igual a 0. Bien, 2 por el seno de x vale 0 si lo vale el seno, el 2 no lo puede ser, pues es lo mismo que resolver esto. Y el valor 0, pues los 4 puntos cardinales. ¿Dónde el seno vale, en qué ángulos vale 0? ¿Dónde la altura vale 0? Pues en 0 y en 180 grados. Le añadimos el 360K y como difieren en 180, algo que ya hemos visto varias veces, pues nos quedaría en x igual a 180K. De aquí, fijaros, si resolvemos esto, pues pasamos positivo el 4 seno cuadrado, el 4 después pasaría dividiendo un cuarto, con lo cual nos quedaría seno cuadrado de x igual a un cuarto, es decir, el seno de x sería más menos la raíz de un cuarto, es decir, más menos un medio. Ya lo he puesto aquí,
Pues nada, vamos a ver. Fijaros, como aparece el 1/2 en ambos, aunque aquí esté negativo, pues el valor de referencia del primer cuadrante nos vale para ambos, ¿vale? ¿Qué ángulo tiene por seno 1/2? Pues 30 grados. Pues 30 más 360K. ¿Dónde el seno también es positivo? En el segundo cuadrante. Pues 180 menos 30, 150 grados más 360K. Como volvemos a tener el 1/2, ¿vale? El valor de referencia es 30. ¿Dónde el seno es negativo? En el tercer cuadrante, 180 más 30, 210. Y en el cuarto cuadrante, 360 menos 30, 330 grados, añado el 360K. Cuando hay cuatro soluciones, muchas veces se pueden agrupar. Fijaros, eh, 30 y 210 difieren en 180 y 150 y 330 también. Entonces agrupamos la primera y la tercera como x igual a 30 más 180K y la segunda y la cuarta como x igual a 150 grados más 180K. Vamos con una de las ecuaciones más largas que vamos a ver. Tenemos esta ecuación que parece que no tiene mucho, pero vais a ver que se complica un poquito. Tangente de 2x más 2 coseno de x igual a 0. Bien, como tenemos la tangente, no vamos a aplicar la definición porque fijaros que tenemos el ángulo doble. Entonces, siempre que tenemos el ángulo doble o el ángulo mitad, pues tenemos que referirnos a x, ¿vale? Entonces, aplico la fórmula que era 2 tangente de x partido de 1 menos tangente cuadrado de x más 2 coseno de x igual a 0. Como hay denominadores, ¿vale? Este sería el mínimo común múltiplo, entonces el 2 tangente de x quedaría igual y a este 2 coseno de x lo multiplico por 1 menos la tangente cuadrada de x. Bien, ¿cuál es el problema? Que si os fijáis tenemos tangente y coseno, ¿vale? Si no tuviéramos este coseno sería una ecuación en tangente, pero entonces en este caso lo que vamos a hacer es, por un lado voy a simplificar, voy a dividir este 2, lo voy a quitar y voy a sustituir la tangente por seno partido de coseno. Pues tendríamos seno partido de coseno más coseno que multiplica a 1 menos seno cuadrado partido de coseno cuadrado. Si trabajamos un poquito este paréntesis, tendríamos denominador común, bueno, el denominador sería coseno cuadrado, que multiplicaría este 1, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, una cosa que a lo mejor podríamos hacer es hacer aquí la simplificación. Pero ya digo, nos comeríamos ahí alguna solución. Fijaros, vamos a seguir para adelante. Entonces, lo que he hecho es este coseno multiplicar a este numerador, coseno cubo de x menos coseno seno cuadrado de x, y ahora el mínimo común múltiplo, pues de coseno y de coseno cuadrado sería coseno cuadrado. Entonces, aquí me falta un coseno que multiplicaría este seno. Entonces me quedaría, al estar igualado a 0, puedo quitar los denominadores. Entonces me quedaría seno de x por coseno de x más coseno cubo de x menos coseno de x por seno cuadrado de x. Bien, fijaros que aunque quisiera quedarme con una razón nada más, no lo podríamos hacer porque fijaros que aquí el seno y el coseno están con grado 1. Pues fijaros, aquí lo único que podemos hacer es ver si se repite algo, ¿vale? Y aquí ese elemento que se repite es el coseno de x. Bien, y vuelvo a decir, cuidado aquí, porque lo normal es que todos, incluso yo lo he pensado al principio, es eliminar este coseno con un coseno de arriba con un coseno de abajo, ¿vale? Pero ya digo, si lo hacéis, únicamente os quedaría esta ecuación que tenéis aquí, esto que tenéis aquí en el paréntesis igualado a 0, y os comeríais esta parte de aquí. Estas soluciones no aparecerían, ¿vale? Si algunas se repiten, pero ya digo, estas de aquí no aparecerían en la solución final. Vale, ya sigo, este detalle sí que posiblemente sea de los más complicados de todo, ¿vale? Porque la tendencia natural es a simplificar. Ya digo, no lo hagáis, ¿vale? Porque ya digo, os vais a quitar alguna solución. Entonces vuelvo a decir, he sustituido, he quitado denominadores, he trabajado este paréntesis, no he simplificado, denominador común. Y cuando tenemos aquí algo que no podemos convertir en una ecuación en seno y coseno, vemos si podemos sacar factor común. Lo hacemos, quedaría esta ecuación. Por un lado tenemos que ver cuándo el coseno de x vale 0 y después cuándo esta ecuación vale 0. Me quedo con la primera. El coseno vale 0, la x vale 0 en 90 y en 270 grados. Más 360K, como difieren en 180, x es igual a 90 más 180K. Esta ecuación, mira que tenemos seno, coseno cuadrado y seno cuadrado. El seno se repite y el coseno
se puede eliminar porque está elevado al cuadrado. Entonces lo sustituyo por 1 menos seno cuadrado. Entonces me quedaría seno de x más 1 menos seno de cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Podemos agrupar el seno cuadrado, entonces me quedaría la ecuación menos 2 seno cuadrado de x más seno de x más 1 igual a 0. No he puesto la ecuación de segundo grado porque si no tendríamos que estar trabajando con varias pantallas, ¿vale? Bueno, pues me salen dos soluciones, que son 1 y menos 1 medio. Los valores 0, 1 y menos 1, como siempre, los puntos cardinales. Seno 1, la altura 1 en 90 grados, 90 más 360K, que se repite con esta parte de aquí. Y el seno de x vale menos 1 medio, el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Buscamos el valor de referencia, me olvido del menos, el seno vale 1 medio en 30 grados, ¿vale? Pero como es negativo, nos vamos al tercer y cuarto cuadrante. Entonces sería 180 más 30, 210, y 360 menos 30, 330 grados, más 360K en ambos casos. ¿Vale? Ya digo, es una ecuación que no es difícil, salvo el detalle este, ¿vale? De evitar el caso de simplificaciones, porque ya digo, en ese caso nos hubiéramos comido pues esta solución, esta parte de aquí abajo. En la siguiente ecuación, si os fijáis, tenemos seno de 45 grados menos x más raíz de 2 por el seno de x igual a 0. El seno no podemos hacer nada y aquí tenemos el seno de la resta de dos ángulos. Pues aplicamos la fórmula que hemos visto en este curso, que sería seno coseno y manteniendo el signo. Es decir, seno de 45 por el coseno de x menos coseno de 45 por seno de x más raíz de 2 por el seno de x igual a 0. Hemos aplicado una pauta nueva de aplicar una fórmula. También os indicaba en una de las pautas que si teníamos el seno o el coseno de algún ángulo conocido, sustituyéramos el valor. Tanto el seno como el coseno en 45 grados valen raíz de 2 partido de 2. ¿Vale? Pues la ecuación que nos quedaría sería raíz de 2 partido de 2 por el coseno de x menos raíz de 2 partido de 2 por el seno de x más raíz de 2 por el seno de x. Fijaos, aquí tengo coseno, seno y seno. Pero mirad, esta parte la podemos agrupar. Entonces sería el seno y ahora sería raíz de 2 menos su mitad. Si a algo le quito su mitad, me queda la mitad, raíz de 2 partido de 2. Bien, y me quedaría esta ecuación. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Seno y coseno. Por lo que vamos a decir, hay dos posibilidades. Una, que solo quede uno de ellos, pero para ello tiene que estar alguno elevado al cuadrado, y esa condición aquí no se cumple. Bien, ¿cuál es la otra condición? Que tengamos una, o bien las dos últimas pautas, que lo pasemos todo a un lado, y si está igualado a 0, lo que vamos a hacer es dividir entre el coseno. Bueno, yo aquí antes he simplificado entre raíz de 2 partido de 2, me queda así un poquito más claro. Entonces, siempre que tengamos el seno y el coseno, grado 1, no se puedan eliminar e igualado a 0, lo que vamos a hacer es dividir entre el coseno de x, para que aparezca la tangente. Entonces, si divido entre el coseno, ¿vale? Bueno, lo he pasado al otro lado, pero bueno, lo haríamos aquí. Sería 1 más la tangente de x igual a 0, lo que es lo mismo la tangente de x igual a menos 1. ¿Vale? Me olvido del menos. ¿Dónde la tangente vale 1? En 45 grados. Ese sería el ángulo referencia. ¿Y dónde ahora es la tangente negativa? Pues en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces hacemos 180 menos 45, que sería 135 grados, más 360K. Y por otro lado, tendríamos 360 menos 45, 315 grados, más 360K. Como difieren en 180, me queda esta solución. En el siguiente ejemplo, coseno cuadrado de x menos raíz de 3 seno de x coseno de x igual a 0. Mira, la tendencia normal sería aquí ponerlo como 1 menos seno cuadrado, pero fijaros, tenemos seno y coseno, ¿vale? Aquí no podemos eliminar nada. Entonces, pero fijaros que el coseno se repite. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común. Sería coseno de x, que multiplica coseno de x menos raíz de 3 seno de x igual a 0. Por un lado tendríamos coseno de x igual a 0, el coseno vale 0 en 90 y en 270, como hemos visto ya en algún ejemplo anterior, lo podemos juntar en esta solución, ¿vale? Y lo otro que tendríamos que hacer es resolver esta ecuación. De nuevo tenemos el seno y el coseno con grado 1 no se pueden eliminar, igualado a 0. Pues volvemos a dividir entre el coseno, ¿vale? He pasado el raíz de 3 seno al otro lado, dividiendo entre el coseno, me quedaría 1 igual a la raíz de 3 por la tangente de x. Si paso la raíz de 3 dividiendo, 1 partido de raíz de 3 racionalizado sería raíz de 3 partido de 3. Y este ángulo no suena, ¿no? La tangente vale raíz de 3 partido de 3 en 30 grados, más 360K.
¿Y dónde es la tangente también positiva? En el tercer cuadrante, 180 más 30, 210 grados más 360K. Como difieren en 180, lo puedo expresar de esta manera. Y vamos con la que sí es la ecuación más larga de todas, pero ¿por qué? Porque tenemos que comprobar. Bien, fijaos la ecuación que tenemos. Raíz de 3 coseno de x menos seno de x igual a 1. Fijaos que la diferencia entre antes teníamos igualado a 0, ¿vale? Entonces aquí no vamos a dividir entre el coseno de x, ¿vale? Porque nos quedaría, aquí nos daría raíz de 3, aquí la tangente, y aquí nos daría 1 partido del coseno, que sería la secante. No arreglaríamos nada. Entonces, en este caso, lo que se hace es aislar una de las dos razones. Entonces, vamos a pasar el seno al otro lado sumando y elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Al elevar al cuadrado esta expresión me quedaría 3 por el coseno cuadrado de x, y aquí me quedaría 1 más el cuadrado del primero más el doble primero por el segundo, 2 seno de x, más el cuadrado del segundo, seno cuadrado de x. Fijaros, aquí solo aparece seno. Y aquí tengo el coseno cuadrado. ¿Puedo eliminar el coseno cuadrado? Sí, 1 menos seno cuadrado, que lo multiplico por 3, 3 menos 3 seno cuadrado de x, igual, el segundo miembro no cambia, y lo que vamos a hacer es pasar este primer miembro al otro lado para que me quede el seno cuadrado positivo. Entonces me quedaría 3, pasaría, este menos 3 seno cuadrado pasaría sumando al otro lado, 3 y 1, 4 seno cuadrado. Este 2 seno de x permanece invariante, y 1 menos 3 sería menos 2. Todo pares, puedo dividir entre 2 y me quedaría esta ecuación en el seno. Aquí tenéis los valores, ¿vale? Y entonces, el seno vale 1/2 en 30 grados, como hemos visto antes, y en 150 en el segundo cuadrante. Y el otro valor sería menos 1, el seno vale menos 1, la altura vale menos 1 en 270 grados, más 360K. Bien, como veis, tampoco es una cosa muy complicada hasta aquí. Vuelvo a decir, solo es darse cuenta, cuando aquí no tengamos 0, de aislar uno de ellos, elevar al cuadrado y resolver la ecuación. Pero al igual que ocurría cuando hacíamos este procedimiento de elevar al cuadrado en las ecuaciones con raíces, en las ecuaciones radicales, había que tener cuidado, porque en ese procedimiento de elevar al cuadrado aparecían soluciones que no eran las de la ecuación original. Había que comprobar, ¿vale? Pues en este caso, aquí también tenemos que comprobar las soluciones. En el resto no lo estamos haciendo porque se van a cumplir, pero fijaros, lo que he hecho es, nos olvidamos del 360K y sustituimos por 30, 150 y 270, ¿vale? Entonces, si sustituyo por 30, entonces me quedaría raíz de 3 por el coseno en 30, que sería raíz de 3 partido de 2, menos el seno en 30, que es 1/2. Entonces, fijaros, el raíz de 3 por raíz de 3 se queda 3 medios, menos 1/2, 2 entre 2, 1. Esa vale. En 150, fijaros que los valores en 30 y en 150 van a ser los mismos, solo que van a cambiar, que puede ser positivo o negativo. El coseno en el segundo cuadrante es negativo, entonces en lugar de ser raíz de 3 partido de 2 sería menos raíz de 3 partido de 2. Entonces, ¿qué va a cambiar? El seno en 150 en el segundo cuadrante sí que vale lo mismo, ¿vale? Entonces cambia, que aquí tenemos este menos, que se convierte en menos 3 medios, menos 1/2, que sería menos 4 medios menos 2, que no da 1, con lo cual esta solución no vale. Y en 270 grados, el coseno en 270 grados vale 0, el seno vale menos 1, entonces me quedaría esto que tenemos aquí, este menos menos es más, daría 1, con lo cual esta valdría. Con lo cual eliminamos esta opción y nos quedaríamos con x igual a 30 más 360K y x igual a 270 más 360K. Venga, vamos a ir acabando, que se nos está haciendo un poco largo este vídeo. Penúltima ecuación. 1 menos el coseno del doble de x partido de 2 igual a 2 por el seno cuadrado de x medios menos el coseno cuadrado de x medios. Bien, bueno, pues si os fijáis, tenemos el coseno del ángulo doble y el seno del ángulo mitad. Bueno, pues el coseno del ángulo doble era coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Aquí lo tenéis puesto entre paréntesis. Y aquí tenemos el seno cuadrado y el coseno cuadrado del ángulo mitad. Al estar elevados al cuadrado, el más menos desaparece y la raíz desaparece. Entonces me quedaría para el seno 1 menos coseno de x partido de 2 y para el coseno 1 más coseno de x partido de 2. Bien, pues ¿qué dos cosas he hecho ahora? Fijaros,
Aquí he quitado el paréntesis, menos y más, y aquí lo que he hecho es el denominador es el mismo, entonces sería 1 menos coseno de x, y este menos cambia los dos signos, menos 1 menos coseno de x. Pues fijaros, dos cosas, este 2 y este 2 se cancelan, y 1 y menos 1 se va, con lo cual aquí ¿qué me quedaría? Menos 2 coseno de x, ¿vale? Podríamos quitar el 2 y trabajarlo, pero fijaros, ¿qué me va a quedar? Entonces, como hemos dicho, tendríamos 1 menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x partido de 2 igual a menos 2 coseno de x. Fijaros, tengo coseno, seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con el seno cuadrado? Lo vamos a quitar, ¿vale? Como 1 menos coseno cuadrado. Entonces, fijaros, 1 menos coseno cuadrado más 1 menos coseno cuadrado. Se repite, no se va nada. 1 y 1, 2, menos 1, menos 2 coseno cuadrado de x. Fijaros, como tenemos todo pares, podemos dividir entre 2 y me quedaría 1 menos el coseno cuadrado de x igual a menos 2 coseno de x, ¿vale? Pasamos, tenemos una ecuación de grado 2 en coseno, paso este 1 menos coseno cuadrado al segundo miembro y me quedaría que 0 es igual al coseno cuadrado de x menos 2 coseno de x menos 1. Resuelvo la ecuación, aquí tenéis los pasos y obtendríamos estos dos valores, 2,41 y menos 0,41, ¿vale? Bien, 2,41, si no os dais cuenta al meterlo en calculador os va a dar error. ¿Por qué? Porque el coseno no puede ser nunca mayor que 1. Y este valor es un valor que no conocemos, con lo cual hacemos shift coseno, ¿vale? De ese valor y nos va a dar este ángulo, 114 grados, 12 minutos y 17 segundos. ¿Dónde el coseno también es negativo? Pues en el segundo y en el tercer cuadrante. Pues hacemos 180. Bueno, aquí tendríamos que determinar el ángulo, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que tendríamos que hacer sería 180 menos 114 grados, 12 minutos y 17 segundos, ¿vale? Lo que obtendríais ahí sería 65 grados, 47 minutos y 43 segundos, que se lo sumo a 180 para obtener el otro valor, ¿vale? Faltaría esa explicación, pero bueno, ya digo, este caso normalmente no nos va a aparecer en el examen porque ya digo, no vais a poder utilizar calculadora. Y vamos ya por fin con la última ecuación. De nuevo, parece que es muy larga, pero mirad lo que alarga la comprobación, ¿vale? Tenemos esta ecuación, raíz de 2 por el coseno de x medios menos coseno de x igual a 1. Tenemos el coseno, pero fijaros, aquí es el ángulo mitad. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en este caso más menos la raíz de 1 más coseno de x partido de 2. Tenemos una ecuación en la cual aparecen raíces, pues ¿qué tenemos que hacer? Aislar y elevar al cuadrado, ¿vale? Entonces, he aislado con este más menos y con la raíz, es un poquito complicado de manejar, ¿vale? Pero fijaros lo que hemos hecho, entonces he dejado esta parte en el primer miembro, el coseno de x lo he pasado al segundo y hacemos los mismos procedimientos que en las ecuaciones radicales. Aislamos, elevamos al cuadrado, entonces al elevar al cuadrado, aquí, el raíz de 2 se convierte en 2. El más menos desaparece, la raíz desaparece y me quedaría 1 más coseno de x partido de 2. Y este 2 y este 2 desaparece, es decir, se queda el primer miembro en 1 más coseno de x. Aquí aplicamos el cuadrado de una suma, cuadrado del primero 1, más el doble del primero por el segundo, 2 coseno de x, más el coseno cuadrado de x. Y fijaros que entonces este 1 y este 1, bueno, lo tenemos aquí al quitar estos denominadores, se van, este coseno de x pasaría restando para acá y me quedaría coseno cuadrado de x más coseno de x igual a 0. Segundo grado incompleta, sacamos factor común al coseno de x, que multiplicaría el coseno de x más 1, con lo cual tendríamos coseno de x igual a 0 y coseno de x más 1 igual a 0, es decir, el coseno de x vale menos 1. ¿Dónde el coseno vale 0? Pues en 90 y en 270 grados. ¿Vale? Fijaros que no las he agrupado. ¿Por qué? Porque como va a ser una ecuación radical, yo tengo que comprobar que a lo mejor alguna de ellas no es solución, ¿vale? Cuidado con eso. Y aquí el coseno valdría menos 1 en 180 grados, ¿vale? Más 360K. Bueno, pues lo que tengo que hacer es coger los ángulos 90, 270 y 180, sustituir aquí y calcular. En 90, la mitad de 90 sería 45, el coseno en 45, raíz de 2 partido de 2. Entonces sería raíz de 2 por raíz de 2 partido de 2 menos el coseno en 90, valdría 0, ¿vale? Entonces, la raíz por la raíz se quedaría en 2 partido de 2, que valdría 1. La solución 90 vale 270. 270 partido de 2 es 135. El coseno en 135 va a ser negativo y sería menos raíz de 2 partido de 2.
Entonces, fijaros que, bueno, el coseno en 270 grados valdría también 0. Fijaros, la diferencia con el de arriba es que aquí va a quedar menos 1, ¿vale? Menos 2 partido de 2 menos 1 que no vale 1, con lo cual 270 no vale. Y 180 vale porque al dividirlo entre 2 da 90, el coseno en 90 grados vale 0, con lo cual esto quedaría 0, sería menos el coseno en 180 grados vale menos 1, menos menos es más, con lo cual daría 1, la solución es válida. Con lo cual nos olvidamos de esta parte de aquí, las soluciones serían x igual a 90 más 360k y 180 más 360k, que no podemos agrupar. Bueno, pues por fin hemos acabado este vídeo. Os he alargado porque os he querido poner un montón de ejemplos. Esto lo tenéis en los apuntes, que es, ya digo, mucho más cómodo de trabajar que el vídeo, pero bueno, el vídeo siempre queda ahí pues para que si alguien quiere otra vez la explicación y ver los pasos poco a poco con lo que yo voy diciendo, pues para que vaya a él y le eche un vistazo a ese apartado correspondiente, ¿vale? Ya digo, pues ahora lo que queda es que vosotros trabajéis los distintos ejercicios, que veáis qué tipo de ecuación tenéis, compararla con alguna de las que tengamos aquí, que irán apareciendo ya en casi todos los casos, ir aplicando los mismos pasos que yo os he mostrado en este vídeo y en los apuntes y también evidentemente en clase que voy a explicar también todo esto. Bueno, pues nada, pues ya damos por finalizado las explicaciones del tema de trigonometría y lo que queda ahora ya es pues la corrección de los ejercicios correspondientes. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.